Bienvenidos a esta sesión de Ciencia Dental Latinoamérica, lo que no te cuentan en la escuela, ¿sí? En esta ocasión tenemos a un buen amigo, un gran maestro, maestro de dentistas, speaker internacional de la prestigiosa empresa de Garrison. Entonces, aquí estaremos escuchando esta conferencia, esta presentación del doctor Jonathan Vargas, ¿sí? De algo que no te cuentan en la escuela. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos. Gracias por la invitación, contento de poder estar acá y compartir. Considero que la odontología se trata de eso, de compartir, de disfrutar de esta pasión y de no guardarnos las cosas. Muchas de las veces nos pasan cosas no tan buenas, unas mucho más buenas, pero está bueno sumar y aprender entre todos, así que esta iniciativa me parece maravillosa. Sumar entre todos y avanzar todos para un mismo lado. Entonces, si gustas, paso a la presentación y arrancamos, ¿verdad? Hecho, le damos, doctor. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tal? A todos, gracias por conectarse. Contento, como les decía, de compartir esta pasión y de poder estar acá. Espérenme un ratito, acá algo me pasó. Vamos a ver esto. Ahí, listo. Ahora sí. Y bueno, nada, para quienes me conocen y para quienes no, me presento igual. Soy Jonathan Vargas Flores, odontólogo. Y cuando me preguntan sobre mí, siempre se me viene esta palabra aprendiz. Considero que uno aprende desde el primer momento hasta la última contracción del miocardio. Constantemente estamos aprendiendo y vivimos a partir de eso. Y más allá de eso, el poder ser apasionado, disfrutar de lo que hacemos en el día a día. Obviamente disfruto de la clínica diaria y disfruto también de enseñar. Me gusta esto que le estoy presentando porque acá estoy con una persona que es muy importante para mí, un maestro, un padre, un hermano, André Román, quien me está enseñando en un curso que fui a tomarlo con él. Después de tanto tiempo de haber compartido con él, en el medio estoy yo en un curso donde también en los cursos hacemos con paciente en vivo, que está bueno para los cursos porque haces la parte teórica, la parte práctica y también vemos en tiempo real lo mismo que expliqué con el paciente en vivo. Y por lo general el paciente es un colega que va a tomar el curso y obviamente más responsabilidad. Y al lado, haciendo eso, lo que me gusta, enseñando. Perfecto. Ahora acá me gusta mucho porque, como les decía, soy un aprendiz y el tema es eso, no quedarnos con lo que necesitamos. Recientemente en una de las redes sociales, Facebook, alguien preguntaba en un grupo de odontólogos qué resinas utilizar cuando estás en la facultad. Y yo pensaba y decía, no, perdón, ¿qué espátulas comprar? Yo decía, las LM, que son las que a mí me gustan, ¿no? Y estaba esa conversación de la facultad o de en qué momento comprar cierto tipo de instrumentales o materiales. Yo pensaba en la fotografía. Y yo decía, si yo estoy en la facultad, no podría decir voy a comprar una cámara para estudiante y otra para odontólogo u otra para la clínica, porque es un equipo especial que necesitamos para hacer magnificación, como también es un equipo especial que necesitamos para poder manipular el composite y otro equipo especial que necesitamos para poder polimerizar el composite. Entonces, apuntar siempre a lo que va. Y más allá de eso, no quedarnos con las limitaciones. En esta foto de acá me gusta, es de hace muchos, muchos años, me parece que es del 2014 donde no tenía el macro, entonces invertí el lente con un anillo que venden en los lugares de fotografía. De esa manera poder hacer magnificación. No se puede hacer así en boca, pero sí me servía para esto. Y de ese modo poder un poco más, mirar más de cerca la morfología dental. ¿Sí? Como les decía, siempre me de sentir agradecido con esta persona que es un padre, un mentor para mí, Andrés, que lo conocí cuando vivía en La Plata, en donde yo estudiaba. Soy de Ecuador, pero vivía en Argentina. Y en este lugar pasé a ser ayudante de Andrés, acompañarlo en los cursos y compartir. Y más allá de eso, me gusta mucho esta foto
Porque esta foto es del año pasado. Estábamos en Argentina, fuimos para un congreso donde fui a dar charlas sobre levantamiento de margen, como estoy del lado derecho. Pero a pesar de eso, iba al consultorio de Andrés, me ponía del lado de atrás, agarraba la cámara a tomar fotos y seguir aprendiendo algo nuevo. Siempre hay algo que aprender. Yendo un poco a lo que habíamos hablado sobre el tema de hoy, restauraciones directas proximales. ¿Cómo, cuándo y por qué? Qué lindo tema, ¿no? Y considero que la resina es muy versátil y bien manejada nos puede dar muy buenas resoluciones a casos de alta complejidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué hacer restauraciones directas? En primera instancia está justamente con la finalidad de conservar, no retirar más tejido del necesario, ¿sí? Porque lo que no, antes de esto, cualquiera podría decirme, ¿y si es que tengo debilitamiento cuspidio? ¿Y si es que está muy grande la caja oclusal o ocluso proximal? Pues bueno, básicamente hoy en día, con el tipo de materiales que tenemos, podríamos resolver de manera directa restauraciones que antes lo hubiésemos hecho sí o sí indirectas. Quiere decir que la indicación para hacer una restauración directa no es más allá de la estructura dentaria como tal, sino la habilidad, el entrenamiento que nosotros podemos tener para poder tratar. Porque si me la voy a jugar a hacer una restauración directa, que en otros tiempos los hubiésemos hecho indirecta, he de tener manejo y tiempos para poder utilizar la polimerización, para poder manejar el composite, para evitar lo máximo posible la contracción del material. Luego tenemos materiales como las fibras de polietileno, las resinas con fibras cortas de vidrio, que son espectaculares. Bien manejadas nos van a funcionar espectacular. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos en la clínica diaria o en el día a día con las restauraciones? Es que tengan durabilidad y previsibilidad. Algo que hablábamos hace un rato con Guillermo, justamente que tiene que ver con la planificación y poder apuntar hacia un norte y poder manejar eso con el paciente. Conservando la biología dental, ¿sí? Y cuando digo conservar la biología, no significa que cuando un diente ha sufrido un tratamiento de endodoncia ya no importa conservar la biología, porque sí importa la estructura dentaria. Y eso sí nos va a dar a nosotros una pauta para decidir qué camino tomar. Quiere decir que no siempre todos los molares que sufrieron o que tuvieron una endodoncia previa tienen que sí o sí hacerse una corona o una restauración directa. Hemos de evaluar, hacer un análisis estructural previo para poder determinar. Algo que me gusta y que estamos haciendo mucho es el trabajo endo-resto, un poco variarlo por resto-endo-resto, en donde antes de hacer la endodoncia hacemos un análisis estructural, un diagnóstico en conjunto con el doctor de endodoncia y desde la parte de la operatoria dental también, en donde dicho análisis estructural nos va a permitir ver el istmo de la restauración, el debilitamiento cuspidio o no, la pérdida de paredes, de reborde marginal, la necesidad de hacer un levantamiento de margen profundo si fuera el caso, hacer un sellado dentinario preendodóntico para que de esa manera pueda llegar a endodoncia en las mejores condiciones y ya con una hoja de ruta para saber qué es lo que se va a hacer después de la endodoncia. De esta manera nos permitimos nuevamente ser conservadores y tener esa durabilidad y previsibilidad de la que estábamos hablando hace un momento. Reducir el riesgo de fractura. Dado que la biología es el elemento dominante, todo el esfuerzo debe estar dirigido para preservar la vitalidad del diente. Y aquí me detengo y digo, y bueno, John quiere ser conservador, quiere hacer una restauración directa, no importa. Y por conservar, ¿significa no desgastar tejido dentario? No, significa dejar el tejido lo suficientemente reforzado como para evitar una posible fractura. Porque si en el estudio, o en el análisis estructural que estoy haciendo, veo que hay cracks, por ejemplo, determino cómo evitar o cómo reducir esa posibilidad. Si en el estudio veo que hay un margen profundo, hago un levantamiento previamente para poder lograr esos resultados. Si en este estudio veo que definitivamente necesito incluir cúspides, determino cómo incluir las cúspides. Y ojo, que hay casos donde de manera directa también se puede incluir cúspides con la ayuda de llaves de silicona. La interrogante sería, ¿cómo encaramos este tipo de casos? Definitivamente el paradigma en el que nos encontramos en estos tiempos
no tiene nada que ver con esto. Y esto es un caso mío. Yo soy un odontólogo joven, tengo 37 años y esto es un caso mío de un perno colado, ¿no? En donde rompemos el paradigma de la retención, cambiamos el chip y pensamos desde la adhesión. Quiere decir que no hemos de buscar la manera de generar retención, de colocar un anclaje radicular, que hay casos donde sí está indicado, pero no necesariamente ese es el camino. Saber que nosotros vamos a sustituir un tejido natural por un tejido artificial. Y en esos casos, lo importante es saber que no es el material que usamos, sino cuánto remanente dentario conservamos. Basado en eso está bueno poder hacer una restauración de manera directa, conservando material, conservando remanente dentario. Obviamente, si va a ser de manera directa, vamos a utilizar composite, por ejemplo, y manejando los protocolos adecuados para lograr tener muy buenos resultados. Ahora está bueno porque en una cita lo resolvemos, el paciente se va tranquilo, obviamente hemos de hacer controles y lo manejamos de ese modo. Ahora, la pregunta que yo haría, ¿y esto se puede hacer en una cita de 30 minutos? No, definitivamente considero que hemos de tomarnos el tiempo para que la restauración funcione como corresponde. Basado en eso, respetando los tiempos de polimerización, tiempos de manejo de la resina y todo lo que corresponde, es una cita larga, obviamente, para que esto funcione como corresponde. Habrá restauraciones proximales más pequeñas, unas más anchas, unas ocluso próximo vestibular o palatina, lo que fuere, pero siempre tomarnos el tiempo para que funcione. Quiere decir que a las carreras no va a funcionar. Si es que voy a hacer a las carreras, obviamente me voy por las indirectas, porque no puedo asegurar de volver el punto de contacto, por ejemplo. No voy a asegurarme de haber sellado bien el margen. Entonces es importante tomarnos el tiempo para que esto funcione como corresponde. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo hacemos este tipo de restauraciones? Como habíamos hablado, las restauraciones proximales, que pueden ser eh, ocluso proximales, mesiocluso distal, em, estrictamente proximales o de lo que fuera, deben ser previamente analizadas y planificado de acuerdo a lo que requerimos. Me quedo en este dibujo, me gusta mucho porque lo que nosotros necesitamos devolver es el punto de contacto. Si no estoy equipado para devolver el punto de contacto y no estoy entrenado para devolver el punto de contacto, muy seguramente la tenga que hacer sí o sí indirecta o derivar a un colega que sí la sepa hacer. Y en este paso me detengo para decir, en superiores, el punto de contacto entre premolar y premolar va a estar hacia vestibular. Entre segundo premolar y primer molar va a estar hacia vestibular. Pero entre primer molar y segundo molar, el punto de contacto va a estar hacia palatino. Eso es importante considerar a la hora de confeccionar el punto de contacto. Ojo con eso. Mientras que en los inferiores siempre va a estar al medio, en los cuatro. Entonces nosotros sabemos que confeccionamos el punto de contacto, no una faceta. Va a haber un paso a la hora de realizar nuestra restauración directa, que lo vamos a hablar más adelante, donde con un instrumento especial decidimos en dónde va a haber ese punto de contacto y la pared como tal. Entonces, lo importante acá es haber solucionado eso y que el hilo dental pase apretado y genere ese sonido que tanto nos gusta. Eso significa que una vez que yo terminé de confeccionar mi cara proximal y el hilo me pasa muy flojo, ¿qué debo hacer? Aunque esté cansado, aunque el paciente esté cansado, aunque esté con el tiempo, debo romper esa pared y volver a hacer, pero que tenga el punto de contacto que necesitamos, que no es una faceta. Por eso decía que no hemos de hacer a las apuradas ni en citas cortas. Ahora la pregunta que yo haría es, ¿qué tan fácil es devolver el punto de contacto? Seguramente quienes están conectados me responderían unos que sí, otros que no tanto. Yo voy a responder por ustedes. No es fácil devolver el punto de contacto. Directamente lo digo, yo considero que no es fácil devolver el punto de contacto. Eso significa que si no tengo los instrumentales adecuados, me va a costar más.
que si no entiendo el concepto de este tipo de restauración, me va a costar más. Entonces, está bueno entrenarse para eso y poder resolverlo de manera directa. Hablando de conservador, porque no quise prepararlo, porque no quise equiparme con el equipo, con el instrumental, porque no entrené. Y cuando digo entrenar, no llegaron los pacientes, agarro un modelo Fantoma y me pongo a practicar en el modelo, ¿no? Eh, Mando a hacer indirectas, o porque cuesta más, mando a hacer indirectas y sacrifico la estructura dentaria. No. El punto acá es saber cómo manejar y cómo evitar casos como este, por ejemplo, donde vemos un desbordamiento de material, vemos cómo se acumula el hilo dental ahí, y vemos cómo obviamente los problemas van a ser mucho más grandes. Empaquetamiento de alimentos, afectamos al periodonto, más adelante movilidad dental, etcétera. Así que vamos a hablar un poco más acerca de este famoso punto de contacto y como tal la pared proximal. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer una restauración proximal, directa o indirecta, hemos de considerar sí o sí el istmo, la altura, la profundidad, el margen profundo o no. Porque si hay un margen profundo, puede ser que al restaurarla así, estoy generando un gap o un espacio y necesito primero hacer la devolución del margen profundo para después pasar a la técnica como tal de la que vamos a hablar ahora. Hay contacto proximal. Si hay contacto proximal, tenemos un diente vecino, sí o sí necesitamos hacer este paso del que vamos a hablar más adelante. Si no hay, ¿cómo lo vamos a resolver? Por ejemplo, un distal de un 7 es estrictamente proximal. Si es estrictamente proximal, ¿por qué tengo que ir por oclusal? Entonces, primero generar una separación previa, poder entrar con cuidado, llevar, analizar bien el caso antes de empezar la restauración como tal. Tengo antagonista, hay reborde marginal. Porque muchas de las veces me ha pasado y nos ha pasado que está el reborde marginal, pero está la pérdida del punto de contacto y la pérdida de la pared y uno dice, ¿y si dejo el reborde acá arriba? Pero está debilitado, pero hay un crack y se lo ve grueso, pero hay un crack y el día de mañana eso puede fracturarse. Entonces, importante tomar en cuenta esto. La posición del arco es muy importante porque tiene que ver con el acto masticatorio y obviamente hablamos de las fuerzas que va a recibir esa restauración. Hay debilitamiento cuspidio, hay pérdida de piso. Hablamos de dientes endodonciados, ¿no? Entonces, todos esos parámetros los vamos a tomar a la hora de hacer esta restauración. Y a partir de eso, armar una hoja de ruta, ¿sí? Cuando hablo de una hoja de ruta, justamente hablo de una planificación basada en este análisis estructural que hacemos al principio. Básicamente sería así. A menos de que sea por una emergencia, por un dolor, por ahí obviamente ir directamente a eso. Pero lo ideal acá sería hacer el diagnóstico clínico, hacer el diagnóstico radiográfico y el diagnóstico fotográfico. Aquí hablamos de magnificación. Entonces, poder planificar el caso, hacer un plan de tratamiento, explicar al paciente con las fotografías en macro, que obviamente va a ser más, va a mejorar la comunicación con él y la planificación de lo que va a ver en la próxima cita. Después de esa cita, ya está armado el plan de tratamiento. Yo sé que en la siguiente cita voy a trabajar en el cuadrante 2. Sé que en la cita de la próxima semana en el cuadrante 3. Y así sucesivamente y voy manejando y llevándolo de ese modo. Pero este análisis estructural a mí me va a permitir también determinar qué pasos de estos voy a hacer o no. Y aquí hablamos de, por ejemplo, desacoplamiento con el tiempo, donde obviamente lo haríamos en la mayor parte del tiempo. El sellado dentario inmediato, resin coating. Siempre ha habido como una pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de directas y decirme, pero es directa, no son indirectas para hacer un sellado dentario inmediato. Pero muchas veces se habla tanto en directas sobre estos términos. Y tiene que ver con el desacoplamiento con el tiempo, que básicamente es aumentar la fuerza adhesiva, que es lo que nosotros buscamos, porque muchas veces hecha la restauración, quedó bonita, buena oclusión, buena morfología,
el paciente queda con cierto tipo de sensibilidad porque pueden generarse gaps eh, o fallas adhesivas que a la larga generan dolor, generan sensibilidad eh, y van a tener los problemas más adelante. Entonces, cuanto mejor pueda tener la fuerza adhesiva, va a ser mejor para nosotros. Hablaba de tomarnos el tiempo para que esto funcione. Dice la técnica que con 5 minutos hemos aumentado a 60 la fuerza adhesiva. Pero bien llevada esta técnica es manejable. Una vez que hicimos la polimerización del adhesivo, poder colocar la capa de resina fluida, respetando menos de 1 milímetro, siempre la zona periodontal a mano, es llevable y nos va a asegurar a nosotros más adelante quedarnos tranquilos con eso. Casos de indirectas donde hay que hacer un VLAP. Bueno, ¿qué tipo de biobase vamos a utilizar? Vamos a utilizar fibras cortas, fibras continuas, las dos. ¿Cómo las vamos a usar? ¿Qué tipo vamos a cortar? Vamos a hacer un levantamiento de margen profundo. ¿Qué material vamos a utilizar? Obviamente en este caso el composite. La polimerización es muy importante para este caso. Entonces, basado en esto, planificamos todo lo que necesitamos y vamos ya a la cita como tal. Hablando de, de adhesión, justamente, es un diente con permeabilidad. Bueno, voy a hacer un grabado selectivo. Voy a hacer un grabado total. ¿Qué tipo de adhesivo voy a utilizar? Todo eso está armado en ese plan de tratamiento y vamos para adelante con eso. Hay un artículo que seguramente se los voy a mandar a Guillermo y él si de alguna manera les va a hacer llegar o le escriben, que me gusta porque habla de la disposición de las fibras de colágeno, el entramado que tiene y la relación con el entramado de las fibras de polietileno. Eso quiere decir que cuando nosotros la colocamos como corresponde, sella de manera espectacular porque está siendo anatómica y está manejándose de manera anatómica precisamente. Ahora, en este caso, para mí sería ideal utilizar los dos en conjunto, ¿no? Como digo, hay técnicas, hay una en la que voy a utilizar solo una, solo otra, las dos, lo que tenga que utilizar, pero apoyarme de esa manera. Sí o sí, manejar con un enfoque protocolar. Primero porque todo puede fallar y si el día de mañana algo pasa con mi restauración y falla, saber en qué parte me equivoqué y en qué parte puedo o debo corregir. Porque si yo no soy claro en el proceso que voy haciendo en el protocolo, puedo repetir 10 veces que no sé qué estoy corrigiendo. Y si vamos a trabajar con composites, sí o sí, tenemos que ser un elemento absoluto. Y muy probablemente la mayoría de los que estamos acá hacemos el elemento absoluto en el día a día, lo manejamos bien, pero para mí hay un par de parámetros en restauraciones proximales que deben ser tomados en cuenta a la hora de aislar. Porque claro, más allá de estos indispensables, yo le sumaría hilo dental, le sumaría teflón, le sumaría glicerina para humectar la goma dique antes de pasarla. No le sumaría top-down o barrera gingival, porque me está diciendo que desde que ya hice el aislamiento, generé una fisura en la goma o un desgarre o un agujero muy grande que está haciendo que me filtre saliva o sangre a la restauración. O no estoy llevando la técnica como corresponde. Por tanto, la técnica bien hecha va a permitir que yo tenga hermeticidad, que no haya contacto de saliva, de sangre, de líquido crevicular y no necesite más aditamentos que los que tenemos a mano. Sí, importante saber que para lo nuestro, que es operatoria dental, vamos a utilizar un arco de Young de 6x6 para tener mayor espacio y maniobrabilidad. Saber que la pinza portaclam muchas de las veces entra ajustada y molesta. Estábamos pendientes con Guillermo si es que se quedan las presentaciones. Si en un momento, Guillermo, ves que no avanza, me avisas y paro. Y la buena utilización de clams. Como les decía, todo clamp con aletas va a estorbar para la colocación de la matriz, del anillo, de la cuña. Hemos de utilizar clamps sin aletas. A mí me encanta este Giuffredi 27N, que lo utilizo para el 90% de los casos clínicos. En las dentales, por lo general, piensan que es para premolar por el tamaño, es pequeño, entonces no va a estorbar con la tuberosidad del maxilar.
va a permitir ser llevado de una manera fácil. Como ven, los bocados están invaginados, entonces sirve para molares que tienen, no están totalmente erosionados y no va a haber ningún problema por ese lado. Y al ser tan pequeñito nos va a permitir colocar todos los aditamentos que necesitamos. Como ven, acá no estoy hablando grande de aislamiento porque no requerimos para este punto particular tomar en cuenta todo eso, sino estos parámetros claves. Donde no vamos a negociar es en los agujeros que vamos a hacer. Primero porque la pinza Portaclam debe generar agujeros íntegros. Si los desgarra, no sirve. O se tira a la basura o se arregla esa pinza, pero no puede ser utilizada si está generando desgarros. El tamaño de los agujeros es importante. Pensando más en un maxilar superior y en este tipo de pinza tenemos el agujero más grande que va a ser para el molar con clam. El agujero que le sigue que va a ser para el molar sin clam. El tercer agujero va a ser para premolares o caninos. El cuarto agujero va a ser para centrales, y en algunos casos para laterales. Y los dos más chiquitos por lo general van a ser para laterales, incisivos laterales y para anteriores e inferiores. Importante eso, considerar el tamaño, porque si voy a hacer un agujero muy grande me va a pasar saliva. ¿Sí? Ahora, hay una cosa que es importante para nosotros, que es la distancia entre los agujeros. Para esto hay varias opciones. Viene una tablilla donde nosotros podemos marcar los agujeros en las cajas de las gomas dique, como podemos hacerlo marcando directamente con esfero, como ven ahí, o siguiendo la técnica de coordenadas, la que les sirva a ustedes. A mí me gusta más marcar directamente, colocar la goma dique en el clamp, perdón, colocar la goma dique en el arco de ion, llevar a boca y marcar. Porque eso a mí me va a asegurar fijarme en la disposición y la distancia que puedo tener entre molares, entre premolares. Como más se acomoden. La técnica de coordenadas me gusta mucho, pero obviamente nos va a requerir un tiempo previo, 15 minutos antes de que llegue el paciente, sentarnos, marcar y tener todo previamente establecido. Siguiendo un poco este video, vemos cómo colocamos el clamp, nos fijamos de que apriete bien, pasamos la goma dique y después con el hilo dental pegado a los dientes para no desgarrar la goma, vamos bajando uno a uno. Una vez que hemos hecho eso, esto es muy importante, abrimos el clamp y permitimos que el clamp abrace a la goma dique y no al molar. De esa manera logramos la hermeticidad y sellamos bien el espacio para trabajar. Y así poder hacer la antisepsia y empezar a trabajar. Como vemos acá, el molar, el clam está abrazando a la goma dique y no al molar, así está completamente sellado. Y nos ayudamos en el lado contrario con un clam ciego, justamente para poder estirar la goma bien y como corresponde. Obviamente, si vamos a pensar en hacer una restauración directa, vamos a hablar un poco de adhesión. Como les decía, no me voy a quedar en los temas, los voy a pasar un poquito ligeros, pero sí es importante recordar para estar claros en el enfoque protocolar de lo que estamos hablando. Porque voy a irme a la parte a la parte del principio. Yo no hice un buen aislamiento y expuse la pulpa, o no aislé y expuse la pulpa. Tengo más probabilidades de que no funcione la protección pulpar de la que estaba realizando, ¿no? Entonces, estoy claro en todo lo que estoy haciendo. Una vez que nosotros retiramos el tejido dentario y lo manejamos como corresponde y vamos ya a pasar a la parte de adhesión, está bueno limpiar el sustrato con un óxido de aluminio de 25 micras que nos va a ayudar a acondicionar. Hay artículos de artículos, hay unos que dicen que no influye el arenado, otros que sí influye.
Pero el resultado básicamente en los artículos es que no hay una mejoría en la adhesión. Pero si yo fuera adhesivo, voy a preferir pegarme a una superficie limpia. Entonces, está bueno utilizar esto y poder tener una superficie limpia para la parte de la adhesión. Ojo, si es muy profunda, tendré cuidado con la disposición del arenador. Tenemos luego Aquacare y entre otras muchas marcas. Está bueno utilizar uno que tenga y sirva con agua, ¿no? Óxido y agua. Luego, si vamos a las dentales o vamos al mercado, vamos a encontrar de distintos precios. Quiere decir que tampoco habría un limitante en cuanto a esto. Lo importante es saber manejarlo y saber utilizarlo. Volviendo al tema de la adhesión, básicamente tenemos dos tejidos claves acá para adherirnos, el esmalte y la dentina. Y cuando hablamos de esmalte, pensamos en Michael Bonocore, donde el tratamiento ácido de la superficie del esmalte es la piedra angular de la adhesión dental. Basado en eso, sí es importante para nosotros tomar en cuenta el tiempo de grabado al esmalte, dado que los patrones de grabado pueden ser buenos u optimizar la adhesión o perjudicar. Vemos acá como el esmalte no grabado se ve, como en el tipo patrón de grabado tipo uno se forman se forman, se me acaba de ir la palabra, bueno, se forman pequeños espacios para poder tener una mejor adhesión, mientras que en el patrón tipo 2 un poquito menos efectivo y en el patrón tipo 3 no hay nada. Quiere decir que si yo me paso de tiempo de grabado, puede ser perjudicial. Así siendo, el patrón de grabado es las micro retenciones del patrón de grabado tipo uno son óptimas, el tipo 2 funcionan, no tan efectivas como el tipo uno y del tipo 3 pues no hay micro retención. Entonces, el tiempo de grabado es importante, o el tiempo en lo que nosotros vamos a hacer es importante. Hablamos del desacoplamiento con el tiempo, eh, hablamos ahora del grabado. Por tanto, el reloj es importante tenerlo a mano, 15 segundos por reloj, listo. Patrón de grabado tipo uno hasta 30, patrón de grabado tipo 2 listo. Lavo profusamente y solucionamos eso. Perfecto, si llegamos a ese momento estamos tranquilos. Muy probablemente hay ciertas complicaciones cuando hacemos adhesión a la dentina. Dado que lo normal, digamos, o lo primeramente establecido ha sido el grabado total donde grabamos esmalte y grabamos dentina. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo grabamos la dentina? ¿Sí? Básicamente, no, no hemos de pasarnos de 10 segundos de grabado en la dentina. Muchas de las veces pasa que después de grabar hay sensibilidad. La sensibilidad puede darse por nanofiltraciones que se producen hacia la parte más profunda de nuestra restauración o también podemos llegar a tener permeabilidad, que justamente es sensibilidad, inclusive postoperatoria. Este puso la basura, me cuenta. Sí. Me quedé callado esperando a que se mutee el participante. Ahí se muteó. Perfecto. Entonces, en esos casos vamos a decidir si hacemos el grabado total o un grabado selectivo. Pero en cualquiera de los casos, y más importante, el grabado total llevado correctamente, manejado correctamente y grabando esos 10 segundos de dentina, no va a haber mayores problemas o sensibilidad postoperatoria. Ahora, un tip, digamos así como pensando en este en un grabado total para evitar sobrepasarme el grabado de la dentina, puede ser proteger la dentina, grabar el esmalte los 15 o 30 segundos máximo, lavar profusamente, secar, ahora sí, secar la dentina. Vamos a secar la dentina con papel tisú o filtro de café colocado en el autoclave.
porque no debemos resecar, solamente secamos, pero no resecamos. Y en ese momento grabamos la dentina, 10 segundos por reloj, todo con temporizador. Grabamos la dentina y nuevamente lavamos y secamos el doble de tiempo. De esa manera, dividido en dos etapas, nos aseguramos de el tiempo suficiente para el esmalte y el tiempo suficiente para la dentina. Porque muchas veces uno dice, cuenta, 1, 2, 3, grabé el esmalte, 20, ahora grabo la dentina, 30, a lavar. Y muy probablemente me pasé en tiempos de uno o en tiempos del otro. Y como vemos, tanto por el patrón de grabado como para no sobregrabar la dentina, hemos de tomar esos tiempos en consideración. Si nos ponemos a hablar de clasificaciones, hay un montón. Pero aquí en este caso, básicamente va a ser de acuerdo a lo que requiramos. En este caso, vamos a tener adhesivos que necesitan grabado y adhesivos autocondicionantes. Los adhesivos de cuarta generación, en este caso, son claves para eso. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, el Optibone, en donde sí o sí vamos a hacer un grabado total. 15 segundos de esmalte, lavamos profusamente, 10 segundos de dentina. Y colocamos en dos frascos, como vemos acá, el primer y después el adhesivo. En el caso del primer, lo importante acá es que debe ser profusa, debe ser muy o sea, refregar sobre la dentina el microbrush de manera efusiva, porque necesitamos que penetre el primer, ¿sí? Y se puede utilizar dos o tres aplicaciones de primer. 25 segundos, lo mismo por reloj, 25 segundos. Grabé una, aire para volatilizar el solvente, vuelvo a colocar el primer, vuelvo a refregar duro, aire y pasamos a la siguiente etapa. Como digo, dos o tres. Hay muchos casos que hay sensibilidad, hay permeabilidad, hay sensibilidad. En la colocación del primer se termina de sellar y en la segunda o tercera aplicación el paciente deja de tener sensibilidad, a pesar de estar anestesiado. En el caso del adhesivo universal, por ejemplo acá el Visco o el Bond, podemos utilizar grabado total o grabado selectivo. Para esmalte siempre hemos de grabar, siempre, porque los ácidos son débiles, tanto en el universal como en el de sexta generación. Y el de sexta generación definitivamente no es, se puede, acá vamos a hacer solamente grabado selectivo, por tanto grabamos solo esmalte y no grabamos la dentina. Siempre el primer refregando profusamente. El cuarto paso va a ser la polimerización, donde podríamos igual quedarnos todo el día hablando de eso. Pero es importante acá tomar en cuenta el tipo de lámpara que vamos a utilizar, es polywave o es monowave, la colimación que puede tener. Y dentro de los claves acá es evitar tener vibraciones entre la lámpara y el molar. Entonces, fijar lo más que podamos, cercanía bien pegada, la limpieza, el cuidado de la lámpara y la dirección. Eso es importantísimo. Tenemos lámparas como la Loop de Garrison, como las Valo de Ultraden, como las Bullface, etcétera. Pero aquí es importante algo. La menos colimación vamos a tener nosotros con punteros de vidrio que de plástico o de fibra óptica. Entonces la lámpara Loop de Garrison y la lámpara Valo nos optimizan en ese sentido. Tomar en cuenta todos los parámetros para optimizar la polimerización. Sabemos que con 800 watts vamos a poder polimerizar 2 milímetros. Imaginémonos qué pasaría cuando tenemos que llegar hasta tan abajo o en restauraciones proximales que son muy profundas. Un instrumental que hemos de tener siempre en nuestro cajón de operatoria dental va a ser la sonda milimetrada. Y sabiendo eso, determinar cuánto tiempo de luz le vamos a dar a la polimerización, por ejemplo, en este caso del adhesivo o ya de las restauraciones o del composite. Entonces, si 800 watts polimerizan 2 milímetros, ¿cuánto necesito para llegar tan abajo? Y tenemos los usuarios, yo tengo la Valogran y vienen los punteros, ¿no es cierto?
Pero en un estudio justamente de Ultradent se vio que colocando la ProxiCure para poder llegar hasta más abajo, con la potencia normal, se reduce y pasamos a tener 400 watts. Quiere decir que ni siquiera llegaríamos a polimerizar óptimamente abajo. En el caso de quien tenga la Valo, va a cambiar la potencia a la máxima potencia y ahí sí colocar la ProxiCure y polimerizar con esa. Está buena porque llegamos hasta partes muy profundas, pero siempre cambiando la configuración a la parte más alta. En el caso de la Garrison Loop, esa tiene la característica de que eh, va a depender de la posición. Si ella ve que nosotros estamos más lejos, aumenta automáticamente. Si ve que nos alejamos, aumenta mucho más la potencia o la reduce de acuerdo a la distancia. Tiene como unos sensores. Pero sí asegurarnos de poder polimerizar óptimamente hasta la parte más profunda de nuestras restauraciones. Ahora, cuando pensamos en el cómo vamos a hacer estas restauraciones directas proximales, obviamente necesitamos cierto tipo de kits. Sí o sí vamos a necesitar cuñas, matrices, anillos y conformador de punto de contacto. Yo acá para el ejemplo coloqué un sistema de matrices, justamente el Strategy, para quienes los conocen. Ahora hay otros, está uno que se llama Quad, es espectacular, que viene con un sistema de cuñas que se bifurcan y sujetan a más matrices y optimizan o cierran mejor el margen hacia abajo. Pero hoy quiero hablar más allá de los tipos de sistemas de matrices que existen, el por qué vamos a utilizar cuñas, matrices, anillos y conformador de punto de contacto. Así siendo, tenemos las cuñas. Y las cuñas son buenísimas, son importantes porque nos van a ayudar a separar eh, a los dientes a trabajar. ¿Qué es lo que buscamos? Acá nosotros buscamos generar una separación, colocar los aditamentos, devolver el punto de contacto, devolver la pared proximal, sacamos los aditamentos y vuelven a unirse estos dientes y logramos el punto de contacto como corresponde. Entonces necesitamos colocar cuñas que separen, pero también necesitamos colocar cuñas que no lleguen a ocupar el punto de contacto. En ese caso, estas están muy buenas porque son bajitas y al ser bajitas no invaden el punto de contacto. Pero como vemos acá, estas tienen unas fimbrias que nos van a permitir colocar las cuñas y que no regresen, ¿sí? Siempre vamos a depender del espacio que haya, del espacio interproximal. Que va a haber donde tengamos menos espacio, vamos a necesitar, por ejemplo, la amarilla, o más espacio, como por ejemplo la verde en este caso. Y una cosa que me gusta de estas cuñas es que tienen una parte soft, que es amable con el espacio de col, o sea, con el periodonto, y una parte rígida que justamente va a permitir lograr este espacio. Y como vemos acá, la forma que tiene de la emergencia va a permitir que la matriz no se deforme y que suba como corresponde hacia oclusal. Acá podemos ver un alma rígida y la parte soft. ¿Qué es lo que vamos a lograr con eso? Con una cuña separar. Acá estamos viendo un levantamiento de margen profundo, donde la cuña me está sirviendo justamente para apretar la matriz y lograr sellar bien el margen profundo y devolver, hacer el elevamiento sin que haya gaps en ese espacio. En este caso particular, la cuña lo que está buscando es separación. ¿Por qué? Por cuestiones de la estructura dentaria no necesito romper más pared. eh, Hay un punto de contacto que puede ser optimizado y no roto. Entonces lo que estoy haciendo es lograr una separación para más adelante colocar la matriz y no tener interferencias ahí o doblar la matriz. Y acá estamos viendo cómo está invadiendo la cuña. A pesar de tener las características que les decía, está invadiendo el espacio de mi restauración a trabajar. Eso acá me está diciendo que sí o sí, antes de hacer la restauración directa, necesitamos hacer un levantamiento de margen profundo. Vemos acá como la matriz, eh,
La matriz está siendo sujetada por la cuña, siendo esa una de las funciones de lo que necesitamos. ¿Qué es importante para nosotros acá considerar? Que la cuña debe entrar apretada, no puede entrar muy ligera, ni tampoco entrar tan apretada que no pase. Y lo que debe pasar es que pasa ajustada, pero no sobrepasa como en este ejemplo que estamos viendo, que pasa la cuña más pequeña y se va de largo. No, debe llegar y tener un punto de resistencia, porque lo que estamos buscando con la cuña es separar, no solamente que sujeta la matriz. Entonces la cuña debe entrar apretada en estos casos. También tenemos matrices y matrices hay de todos los tipos. Estas en particular me gustan porque como vemos en estos colores, vienen teflonadas. Pensando nosotros en adhesivos universales, muchas de las veces se pegan al metal, o la mayor parte de las veces. Y si nosotros vamos a colocar el adhesivo y se va a pegar al metal y luego va a ser difícil ser retirada, estas matrices nos permiten separar más fácilmente. Pero lo importante cuando hablamos de matrices, amigos, es lo siguiente. La anatomía de la cara proximal no la podemos devolver a mano alzada como la cara oclusal. La cara cruzal la entrenamos. Como digo, no viene el paciente, agarro un modelo, me pongo a practicar. Hay libros, hay mil formas de hacerla, hay distintas técnicas, hay muchos cursos para devolver la cara, la morfología oclusal. Pero la cara proximal no la puedo hacer a mano alzada. Necesito apoyarme con una matriz. Y las características que debe tener la matriz es tener estas tres curvaturas. Una zona cóncava, una zona convexa y la vertiente externa del reborde marginal. La vertiente externa del reborde marginal la puedo terminar de dar con un disco Soflex, un disco Shofu, uniendo, apretándome bien al diente vecino y dándole la curvatura, que es lo que estamos viendo acá en la línea puntada verde. Pero la zona cóncava y la zona convexa no la podemos dar a mano alzada y requerimos que nuestras matrices tengan estas formas, tengan estas dos curvaturas. Hemos de buscar matrices que nos puedan dar estas curvaturas. Como vemos acá, nos está dando la curvatura para poder llegar hasta a devolver esa morfología. Adicional a eso, es importante considerar la altura de las matrices. Porque si colocamos una matriz muy baja, es muy probable de que nos quede la pared más baja que el diente vecino y va a ser mucho más complicado. La pared que vamos a reconstruir y devolver debe tener la misma altura que el diente vecino. Entonces, yo la matriz que voy a colocar debe estar 0,5 por encima del diente vecino para no pegarme con la resina y debe tener esas curvaturas que estamos hablando acá. Acá se ve perfecto en la matriz azul la vertiente externa del borde marginal como nos da la forma. Y asegurarnos, como les decía, la sonda milimetrada es clave. Antes de colocar la matriz, coloco la sonda hasta el fondo y veo cuánto necesito. Va a haber casos más profundos donde necesitamos matrices con estas aletas como se ve acá. Van a servir, otros donde no. Eso es indistinto de la profundidad. A mí en lo particular no me gusta tanto usar este tipo con aletita hacia abajo porque muchas de las veces no sella bien o no termina de bajar. Prefiero recta. En Garrison hay unas que se llaman Fear Matrix, que son más delgadas que esta, pero son rígidas. Vienen en recta y vienen con curva. Entonces, cuando colocamos eso, sentimos que aprieta hacia abajo, entra la cuña y logramos esta unión. Importante eso. Ahora, hay instrumentos e instrumentos. Hay un instrumento de LM que me gusta mucho porque vendría a ser como si fuese una horqueta que genera un espacio entre la matriz y la pared que estamos reconstruyendo. Colocamos eso y nos va a dar la altura exacta de la pared proximal vecina, la pared sana, para no pasarnos con la altura de esto. En todo caso, hemos de estar pendientes a la hora de reconstruir esta pared para que no sea ni tan alta ni tan baja, sino la altura que necesitamos. Acá vemos justamente la, el margen plano que se ve acá y el margen con la aleta para restauraciones muy, muy profundas. Estas son las Firmetrics que también les decía, donde vemos las dos opciones.
Voy a regresar acá. En la matriz que se ve, la del lado derecho superior, ustedes van a ver que tiene una convexidad y hacia la parte superior una concavidad, ligera concavidad con una pequeña aletita. Estas matrices tienen estas aletitas todas hacia la parte oclusal porque esa aletita es para ser llevada con una pinza, pinza tipo Castroviejo de la misma marca para poder ser manipuladas. En las otras matrices de otras marcas, por ejemplo TDB, no tienen esta aletita y sí se nota mucho más la concavidad y la convexidad. Recordemos que la parte convexa va hacia el margen y la parte cóncava va a mirar hacia oclusal. Ojo con eso. Asegurarnos que la matriz selle bien con el margen. Aquí estamos viendo la otra matriz que les decía, donde se ve la parte convexa hacia arriba, perdón, la parte convexa hacia abajo y la parte cóncava hacia arriba. Lo mismo. Y nos aseguramos. Y luego tenemos los anillos, que en el mercado hay muchos anillos. Me encantan estos anillos, los de Garrison. Y les voy a contar por qué me gustan estos anillos. Primero porque tiene una elección de nitinol que es tan fuerte que no se dañan. En- Son muy resistentes, entonces necesitamos una pinza especial. Pero lo que a mí más me gusta es esto que se ve acá, la parte activa, donde vemos una parte soft que se acopla a las troneras, pero que viene con una rigidez. Así que aquí hay una gran ventaja para mí. La separación entre el diente a trabajar y el diente vecino la va a dar también el anillo, así como la cuña, no solamente el anillo. Vemos que este es un poquito más profundo, que va a servir para restauraciones más profundas, y este, que vendría a ser mi preferido, para restauraciones de alta complejidad, en donde también ha habido una pérdida de una cara proximal. Como les decía, necesitamos una pinza para poder ser llevado a boca y generar esto que estamos buscando. Miramos acá cómo ya completo el sistema, cuña, matrices y anillos. Miramos acá, cuña, matriz y anillo. La posibilidad de colocar inclusive dos. Van a haber unos casos míos donde coloco uno y después coloco otro. Por un tema de orden y de asegurarme, prefiero que una me quede bien, me demoro un poquito más, coloco la otra, me queda bien, que colocar todo y no asegurarme de tener buenos resultados. Este es un ejemplo cortesía de mi amigo André Román, que me lo mandó, porque está espectacular para que podamos ver estos ejemplos. ¿Qué pasa si yo coloco, miren, este es un anillo de primera, de lo mejor que hay en el mercado, toda la cosa, pero no lo sé usar? Yo les decía al principio, yo debo saber cómo manejar estos protocolos y usar todos los aditamentos, materiales, instrumentos que se necesitan para restauraciones directas. Vemos cómo hay una pérdida también de la cara libre y la matriz está floja, no está totalmente ubicada. Eso puede darnos problemas en el resultado de nuestra restauración. Cambiamos y colocamos este anillo verde. Miren cómo acá la matriz se ve bien sellada y ya nos está dando la morfología que necesitamos. Entonces hemos de tener una buena elección de anillos. Tenemos ya este resultado anatómico, gracias a la buena elección del anillo que necesitamos. Súper lindo es este ejemplo y se ve clarísimo. Y yo diría, hasta acá tendríamos un 75% de la restauración proximal. Pero para que esté al 100% y esté completa como necesitamos, vamos a utilizar un conformador de punto de contacto. ¿Qué es lo que hace esto? Como vamos a ver acá, el conformador de punto de contacto nos va a generar esa separación que puede haber entre dientes vecinos y lograr esa unión fuerte que necesitamos para
lograr tener efectividad, que no pase el alimento, que haya una buena unión. ¿Cómo funciona esto? Este es uno de metal, justamente del kit de Andrés. Este es uno translúcido. En el caso del translúcido, como el que vemos acá, por lo general hay de distintas marcas, TDB, Garrison. Vienen dos en la cajita. Uno large y uno small. El small justamente va a ser para restricciones proximales pequeñas y el large para restricciones proximales profundas y con istmo muy ancho. Y tenemos una punta para distal y otra punta para mesial. Si sería para mesial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalar. Si es para distal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empujar. Aquí debe apretar y doler un poco la mano. Como vemos acá, se ve la morfología del instrumento adecuada para devolver el punto en cualquiera de los casos. ¿Qué va a pasar acá? Que, dado este ejemplo, tenemos la cuña, la matriz, el anillo. Colocamos el conformador de punto en contacto. Al ser translúcido permite el paso de la luz, de lo que hablaba hace un rato, dada la profundidad. Apretamos, en un ratito lo explicaré un poquito mejor, y logramos optimizar y llegar hacia la parte más profunda. Esos son los cuatro aditamentos que necesitamos para poder lograr unas restauraciones proximales eficientes. Y es importante saber que en esta parte nosotros vamos a empujar fuerte. Digo empujar porque este es distal. Si fuera mesial vamos a jalar. Fuerte, que apriete la mano y ayudarnos con la lámpara. Si vamos a utilizar un conformador de punto de contacto de metal, ideal tener una lámpara con, por ejemplo, la ProxiCure que permita llegar con la punta hacia la parte profunda. En el caso de que no tenga la ProxiCure y tengo ese tipo de conformador de punto de contacto, una vez que hemos dado el tiempo de luz, sacamos el conformador y damos 20 segundos más para asegurarnos de que esté efectivamente polimerizado hasta abajo. Y logramos con eso esto que se ve acá primero. Porque ¿cómo sería la técnica? Colocado todo, colocamos una pequeña gotita de resina fluida entre la matriz y el sustrato. A continuación colocamos resina compuesta solamente hasta el punto de contacto o hasta el ecuador del diente y compactamos bien. ¿Con qué compactamos? Con un microbrush. ¿Qué va a hacer este? Va a permitir o va a evitar que tengamos cracks en la resina o burbujas. ¿Sí? Está buenísimo. Entonces, aparte de los instrumentales, el microbrush a mano y compactamos. Compactamos bien y nos aseguramos de unir bien hacia la matriz. Ahora sí, colocamos el conformador de punto de contacto, apretamos bien contra el diente vecino, no nos olvidemos, tal como se ve en la foto. Si es en superior, si es entre premolar y premolar, el punto de contacto está hacia vestibular. Si es entre premolar y molar, el punto de contacto está hacia vestibular, como se ve acá, estas muescas. Pero si es entre 6 y 7, el punto de contacto va a estar hacia palatino. Damos luz y después de esto ya confeccionamos la cara propiamente dicha. Hay una técnica de sándwich que está en el libro de Pascal, basada en este claro ejemplo de 1970, donde las tensiones de contracción por polimerización son el resultado de interacciones complejas entre contracción de polimerización, módulo elástico, grado de conversión y configuración de la cavidad. Todo lo que nosotros tomamos en cuenta como parámetros para hacer nuestra restauración y que funcione y que dure. En este caso, o sea, hay tres formas, ¿no? De hacer restauraciones proximales: abierta, cerrada y súper cerrada. En el caso de la súper cerrada, tenemos este ejemplo, en donde lo que está marcado en amarillo como uno es lo que se veía antes, que es la conformación del punto de contacto. Después de eso tenemos ya la pared proximal propiamente restaurada, que sería la parte 2. Y luego tenemos ya la construcción de la cara oclusal. Ellos lo que hacen es colocar abajo ionómero de vidrio. Nosotros la vamos a modificar a esta técnica y vamos a colocar Everex posterior, Everex Flow
o Composite Flow con carga, puede ser GC, puede ser Miserium, la marca que sea, Shofu. Y de esa manera coadyuvamos a reducir la contracción sustituyendo el ionómero vidrio con Composite. Vamos a ver algunos ejemplos eh, que están buenos y nos van a servir para tomar en cuenta lo que hace un rato les decía. Detector de caries. ¿Qué es lo que va a hacer el detector de caries? Nos va a mostrar las zonas de tejido dentario desmineralizadas que van a dar más o menos fuerza adhesiva. Miren lo que estoy diciendo. Nos va a mostrar las zonas de tejido dentario desmineralizadas que van a poder dar más o menos fuerza. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es pensar en algo que se llama sellado periférico, en donde vamos a tener 5 milímetros de profundidad que debe estar totalmente limpio sin detector de caries. Y 2 milímetros del margen hacia adentro totalmente limpio sin detector de caries para obtener fuerza adhesiva en la periferia. Por tanto, en la parte interna podríamos no tener tanta fuerza adhesiva para proteger y evitar alguna exposición pulpar. Miramos acá cómo el margen no está totalmente recto. A pesar de eso, la gran ventaja de colocar la matriz y la cuña, sellamos acá sí y damos la forma que necesitamos. Una vez devuelto a la pared, pasamos ya a la confección de la cara oclusal. Chequeamos oclusión y tenemos esto en boca. Vamos a ver con mayor profundidad esto que estamos hablando acá. Nos encontramos con esto, retirada la restauración defectuosa. Como les decía, optimizamos el tema este de la adhesión. Es importante saber que casos como este, yo podría hacer la técnica adhesiva antes de colocar la matriz, la cuña y el anillo. Pero cuando son profundas o un poco más profundas y corro el riesgo de que haya sangre y poder contaminar mi restauración, es preferible colocar la matriz, colocar la cuña, colocar el anillo y ahí recién hacer la técnica adhesiva. Porque si, caso contrario, en este momento, en esta etapa, cuando yo coloco va a haber sangrado y voy a contaminar mi adhesión. En este caso particular no había problema por eso. Obviamente, como nos fijamos acá, hay una gran pérdida de la pared palatina, así que colocamos el anillo verde, devolvemos el punto de contacto y la pared y nos encontramos ya con esto. En este caso, no hemos de sacar la cuña, o en ningún caso. La cuña siempre queda. ¿Por qué? Porque si yo saco la cuña puede haber sangrado. Entonces la cuña queda fija ahí. Lo que sí es importante es que sacamos la matriz y esto es clave para nosotros. Algo que no hablé hace un rato y es importante hablar es de la oclusión. El reborde marginal es importante en la oclusión. Así que vamos a, sacado esto, pasar un disco Soflex o Shofu para corregir u optimizar la vertiente externa del reborde marginal, darle esa curvatura, controlar la altura, que esté a la par de la pieza vecina. Va a haber polvillo, damos aire y colocamos una resina pura bis GMA para reactivar la adhesión, que puede ser un modelador de resina. Está bueno el de Ribond porque nos sirve tanto para aumentar la fibra como para reactivar la adhesión en nuestro molar después de haber desgastado la cara proximal. Pasamos ya a la confusión de la cara oclusal y estamos. Luego tenemos casos como este, en donde no hay tanta pérdida, pero el anillo verde nos es útil para devolver esa cara libre y pasar ya a la cara oclusal. Miramos esto de acá, un poco con detenimiento. Gran pérdida estructural.
Podemos colocar los anillos. Miramos como aquel anillo verde devuelve toda la pared y devolvemos acá la pared. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a reforzar. Aquí hice una técnica de empapelado y fibra en la parte inferior para reforzar esta restauración. Cara oclusal, chequeamos oclusión y estamos en boca. Casos de ortodoncia. Es muy difícil el acceso al hilo dental y es muy difícil la higienización en la parte posterior en ortodoncia. Tenemos una restauración proximal donde el margen es profundo y no podemos realizar una restauración ahí sin antes de hacer un levantamiento de margen profundo. Colocamos una matriz circunferencial y en este caso particular una técnica de matrix en matrix, en donde se coloca la matriz por dentro de la matriz circunferencial, la matriz preformada, teflón entre las dos que nos va a permitir apretar y sellar bien entre el margen y la matriz. Devolvemos esto. Ahora sí, con el margen levantado, colocamos la matriz, la cuña, el anillo, conformador de punto de contacto, sacamos, retiramos excesos, corregimos y tenemos la cara oclusal. Cuando nosotros vamos a aislar es inevitable que pase esto. Tenemos sangre, ¿ok? Necesitamos primero que esté invaginada la goma dique, que no esté rota, que el clam abrace al molar. No, porque va a pasar saliva como se ve acá. El clam ha de abrazar a la goma dique. Una vez que corregimos esto, lavamos profusamente, hacemos una buena antisepsia, que puede ser con clorexidina, y ahora sí estamos listos para trabajar. Nos encontramos con una restauración profunda, sellado periférico, y tenemos ese margen profundo. Obviamente, abajo de esa goma dique hay encía, y esa encía está cubriendo al margen. Si invado con la cuña, puedo deformar la cara proximal. En este caso en particular, lo que vamos a hacer en primera instancia va a ser un levantamiento de margen profundo. Estoy pasando muy ligero por el levantamiento de margen profundo. Si tienen ganas de hablar de ese tema, hablamos con Guillermo y hacemos otro día algo sobre eso. Pero en este caso particular voy a contar un poquito. Lo mismo que cuando hacemos la pared proximal. Si va a haber sangrado, va a haber sangrado, colocamos la matriz, apretamos, en este caso con con la matriz de Garrison, que viene con un riel, hacemos la técnica adhesiva y ahora sí hacemos la confección de el margen profundo. En este caso estamos haciendo una técnica que se llama pala de nieve, donde coloco una pequeña gotita de resina fluida, la llevo por entre el margen y la matriz, colocamos resina compuesta con carga, apretamos, compactamos y confeccionamos esta pared. Ahora sí, cambió la cosa. Hemos elevado el margen respetando, aquí es importante, respetando la morfología. Hay una emergencia del, del margen que debe ser respetada. No podemos hacer márgenes rectos. Debe ser respetada esa emergencia. Ahora sí podemos colocar la matriz, la cuña y el anillo. Como vemos acá, acá también hay una pérdida de cara libre. Entonces necesitamos un anillo verde, por ejemplo. Devolvemos acá, corregimos con disco Soflex, miramos como ya tenemos la pared anatómica y vamos a la cara oclusal. Tenemos esa pequeña restauración que con transiluminación, con detector de caries y clínicamente no había una filtración en esa restauración.
Entonces la dejé. Un amigo me decía, pero yo ni lo hubiese sacado para la foto, se hubiese visto mejor si la corregías, pero se veía bien. El paciente ha de venir para controles, ha de venir para hacerse justamente una profilaxis, y si en el camino hay que cambiarla, se le cambiará, pero por ahora está bien y qué necesidad de sacar algo estando bien. Hay una frase que estaba viendo hoy temprano que me encantó, que dice que el éxito en odontología no empieza en la boca del paciente, empieza con la mente del odontólogo. Así siendo, es importante manejar desde nuestro punto las restauraciones como corresponde. Ahora, el maestro, que todos lo conocemos, Aníbal Alonso, me encanta porque aparte de su sabiduría odontológica, tiene una sabiduría de persona. Alguna vez en una charla decía, no hemos de hacerle, nosotros hemos de hacer al paciente lo que nos daríamos a nosotros mismos o a nuestros propios hijos. Y pensando en esa curva de muerte del diente, ¿qué mejor que darle más tiempo de vida al molar, avanzando con restauraciones directas, efectivas, bien planificadas, y darle el momento cuando tengan que llegar de una overlay o de una corona a mucho más larga distancia que condenarla enseguida a una restauración indirecta al molar? Nada es para siempre y también la incrustación y también la corona y también la overlay pueden fallar. Y preferible hacer una buena restauración directa que dure el tiempo bien cuidada y todo el tiempo que corresponde y más adelante pasar a hacer algo mucho más complejo. Siendo responsables, haciendo un buen análisis estructural, manejando bien los materiales, bien, ¿sí? Voy a cerrar esto mostrando esta foto de este año, del año que pasó, del Ironman, acá en Ecuador, el 70.3. Y me gusta mucho porque esta es la frase del Ironman, todo es posible. Y definitivamente, más allá del miedo, más allá de las inseguridades, está todo eso que nosotros estamos buscando. Sabiendo que todo es posible, hemos de entrenar por eso, ser disciplinados, levantarnos y hacerlos. Y una vez que lo hemos hecho, nos daremos cuenta que eso que se hacía tan difícil es fácil de hacer y de lograr. Gracias por estar acá, gracias Guillermo. Y bueno, corto acá y cualquier pregunta, cualquier duda, inquietud o corrección, acá estoy. De lujo, doctor, excelente. No cabe duda que la preparación pues es la base del éxito y la constancia, así como lo dice, bueno, es increíblemente bastante lo que tenemos que practicar como dentistas. Y sí, de hecho, ya empezaron a llegar algunas preguntitas. Claro Sí, que sí. vamos a contestar unas tres preguntas. Sí, Vale, perfecto. las que parecen un poco más interesantes. Hay una que dice, ¿qué es el DWT? No es Perfecto. el inicio. Desacoplamiento con el tiempo, sino que sería, yo lo estoy hablando en español. Desacoupling with time, algo así. Desacoplamiento con el tiempo, que los doctores alemán son más, digamos, hablan mucho más a fondo de esto, pero sería así, optimizar la fuerza adhesiva. Si nosotros, pasa que cuando recién está realizada la adhesión o dado luz al adhesivo, tenemos 15 megapascales de fuerza, más o menos, 15-20. Si nosotros dejamos 5 minutos antes de hacer nada, aumenta esa fuerza adhesiva a 60 megapascales de fuerza. Y si tenemos mayor fuerza adhesiva entre el adhesivo y el sustrato, vamos a tener una restauración que dure más y que no haya ningún problema de desadaptación o de fallas adhesivas donde se levanta el adhesivo y hay sensibilidad, y hay dolor al masticar, y hay molestia más adelante. Entonces, el complemento con el tiempo vendría a ser dejarle 5 minutos el adhesivo después de haber dado luz y después de empezar a hacer la restauración directa. Que en este caso, lo que nosotros podemos hacer es colocar hasta 1 milímetro de resina fluida y tranquilamente a la luz, pero no más de 1 milímetro. Ok, hecho. Muy bien. La otra pregunta dice, ¿existe diferencia en colocar el adhesivo con un microbrush versus con un pincel? Sí, porque el pincel por ahí no tiene la fuerza que tiene el microbrush.
Si voy a colocar en esmalte, sí podría utilizar un pincel porque el esmalte no requiere esa fuerza que necesita la dentina. Es más, hemos de ser cuidadosos para no lastimar el esmalte. Pero a la dentina sí necesitamos hacerlo efusivamente. Entonces el pincel por ahí no va a tener la característica que tiene el microbrush, por ejemplo. Ujú. Ok, hecho, muy bien. Y bueno, otra pregunta. Dice, si el diente tiene endodoncia y voy a realizar una elevación de margen, ¿puedo utilizar adhesivo universal o es mejor adhesivo separado? Em, yo diría que no hay indicación para universal o separado, los dos van bien, ¿sí? Mucha, ahora, el adhesivo separado, llevando bien los tiempos, por ahí me va a dar más fuerza. Pues vamos a la fuerza adhesiva. Entonces, la mayor parte de las veces nosotros utilizamos adhesivo universal por la permeabilidad, sensibilidad. Si ya está endonciado, hagamos un grabado total, utilicemos un adhesivo separado, uno de cuarta, y optimizamos esos resultados. Ok, hecho. Tomamos en cuenta que, voy a contar una cosa, muchas veces nosotros, no todos, pero puede ser que queramos controlar gastos con el adhesivo que vamos a utilizar. Y aquí no deberíamos catimar. Entonces, si quiero una buena adhesión, me voy por el Gold estándar que se viene utilizando hace tanto tiempo, uno de cuarta generación. Entonces, si estoy ahí, vengo ya con pérdida de estructura dentaria, hago una buena adhesión, no tengo problemas de permeabilidad, voy por el grabado total y me quedo tranquilo por ese lado. Bien, y qué importante, o sea, no tratar de ahorrar tiempo o recursos en elegir el adhesivo. Tenía un maestro que decía, ¿quieres cobrar más? Mejora la fuerza adhesiva. Y bueno, Qué buena frase. hay una última pregunta que dice, ¿cómo tomar mejores fotos? Qué buena pregunta. A ver, aquí algo clave. Necesitamos tomar, acuérdense de esto, tomamos en cuenta lo siguiente, luz y composición. La luz la vamos a lograr con un buen equipo de fotografía dental, por ejemplo, un body, un macro y la iluminación. Si vamos a tener el celular, un poquito más fácil de manejar. Pero la composición es donde muchos erramos. Y hablemos de composición, por ejemplo, las fotos que vimos hace un momento. Y es más, si me permite, me voy a pasar a mostrarles algo, un ratito, para responder esa pregunta. Porque esta podría ser una muestra de operatoria y de fotografía. La contaminación, controlemos estas cosas, chicos. El formato. Siempre que vaya a ser posterior debe ser tomada la cámara o el celular en vertical y después se gira. La contaminación. No debe haber sangre, no debe haber saliva, no debe haber líquido crevicular. No debemos mostrar más de lo que queremos mostrar. Porque, por ejemplo, acá, si yo me voy más lejos, voy a mostrar toda la arcada y por ahí ustedes no van a ver lo que yo quiero mostrar. O me voy muy cerca, no estoy mostrando el cuadrante que necesito. Corregir la angulación, esto se hace mirando al espejo, esta foto es como un espejo y apuntamos al espejo. Entonces miren que la angulación se ve como si estuviésemos en un fantoma. Entonces corregimos eso y estamos en donde necesitamos. Contaminación, angulación, formato. Y antes de todo eso, pensar qué quiero mostrar. Y la foto va a salir bonita. De acuerdo, excelente. Yo creo que esa es una pregunta clave, pensar en qué quiero mostrar. Excelente. Para los que no sepan, bueno, el doctor está próximo a lanzar su curso de fotografía. Este video va a quedar en YouTube, lo vamos a dejar, ahí van a estar los datos del doctor, ¿sí? Síganlos, de repente se da el tiempo para venir a México, a Guadalajara todavía no toca, pero bien, excelentes cursos con Garrison. Hecho. Gracias, amigo. Gracias, doctor. Sí, muy contento. Me encantaría ir a Guadalajara. Nos conocimos en México para los que están acá. Es la anécdota que tenemos en la certificación de Garrison que se hizo ya hace 2 años.
Sí, sí, Estuvo sí. muy bueno, compartimos 2 días de certificación, que es un curso de operatoria. Pero siempre hay más temas, más oportunidades de conocernos y obviamente si voy para Guadalajara, feliz. Excelente, ya dijo. Muy bien, entonces cerramos esta conferencia. Un gusto, doctor. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por compartir todo ese conocimiento, esa experiencia que ha logrado tener con todos esos años de práctica. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias a todos también por conectarse. Y bueno, muy buena iniciativa. Felicitaciones y a seguir por más. Excelente. Entonces, seguimos en contacto. Chao, Hasta chao. luego, gracias.